Muy buenas tardes. Esta es la exposición del grupo de la Cátedra de Sistemas Electorales, cuyo titular es el profesor abogado Rubén Galeano. Es en el marco del último año de la carrera de licenciatura en Ciencias Políticas. Este grupo está conformado por Antonia Gavilán, Matías Mayereyer, Felipe Joel Franco y quien les habla Isidro Benjamín González Barbosa. La exposición de este trabajo se fundamenta en la unidad 4 del programa de estudios de la Cátedra de Sistemas Electorales, cuyo título es La democracia en el Paraguay, y los contenidos que vamos a analizar son los siguientes: la época colonial, la independencia, la Constitución de 1870, la Carta Política de 1940, la Constitución Nacional de 1967 y la Constitución de 1992. En ese contexto vamos a tener tres grandes objetivos. Vamos a identificar los momentos históricos que le corresponden a cada época y los sucesos que acaecieron en esas determinadas épocas. Vamos a analizar en cada época la carta política vigente en el momento de la evolución de la democracia en lo que hoy es la República del Paraguay. Vamos a remontarnos al año 1537, justamente en una época de conquista y de colonización de parte del Imperio Español en América. En ese contexto situacional, el 12 de septiembre de 1537 llega a América un enviado del rey Alonso Cabrera. Alonso Cabrera era el portador de una cédula real, conocida como la Cédula Real de 1537. En ese documento, la monarquía española le daba autorización a los conquistadores y colonizadores que estuviesen presentes en el momento en que, si el adelantado que estuviese designado no hubiese dejado alguna persona que lo reemplace, en el caso de que así se lo requiriera, se reunieran ellos y eligieran a un representante. Fue el primer viso democrático que tuvo en la época de conquista y colonización la República del Paraguay. Esta cédula real estuvo vigente aproximadamente casi 100 años, hasta que en el año 1721, como derivación, como una sanción a los comuneros, fue dejada sin efecto y rechazada en toda su ejecución a partir de esa época. Pero ¿qué es lo que sucedió con la cédula real? Como casi estuvo vigente durante casi 100 años, la instalación de la elección por el voto popular quedó en la conciencia colectiva. Por ende, el hecho de que haya ocurrido una sanción y se le haya sustraído esa facultad a los vecinos de Asunción no implicó que no haya quedado ese proceso de elección de autoridades en el inconsciente colectivo. Dando énfasis a todo eso que quedó en el inconsciente colectivo de poder elegir a una autoridad, nos vamos a remontar y analizar brevemente lo que implicó la Constitución de 1870. Hay que entender que las tropas aliadas de Brasil, Argentina y Uruguay ocuparon la capital. En ese interín, sus últimas batallas lo estaba peleando el mariscal en Cerro Corá. Pero el 5 de agosto de 1869, en la capital de la República, se conforma un gobierno provisorio conocido como el Triunvirato.
Ese triunvirato, el 15 de agosto de 1870, convocó a una convención constituyente a los efectos de que se pueda formular, elaborar y sancionar una nueva constitución para la República del Paraguay. Nace también a partir de esa época del siglo XIX lo que es la figura del presidente de la República, que según algunos historiadores recayó en la persona de Cirilo Antonio Rivarola. El 1 de marzo finaliza la guerra contra la Triple Alianza, de 1870 siempre. Y en ese contexto de finalización, la Constitución de 1870 menciona por primera vez y vuelve a incorporarse en un documento, en un contrato de la República con los ciudadanos, vuelve a incorporarse el derecho a voto dentro de lo que es el sistema electoral. Y establece particularmente esa Constitución que en su artículo 2, que la soberanía reside esencialmente en la nación, concomitantemente con el artículo 94, que establece la forma de elección del presidente y del vicepresidente por distritos electorales. En este mismo cuerpo legal, la Constitución de 1870, en el artículo 96, indica que reunidos los electores en la capital, cada uno representando a un departamento, procederán a elegir al presidente y al vicepresidente de la República. ¿Qué implica? Que la Junta Distrital conforma la Junta de Electores y la Junta de Electores designa a un representante por departamento. Estos representantes reunidos en asamblea son los que finalmente eligen al presidente y vicepresidente de la República. Continuando con lo expuesto con el compañero Isidro, yo voy a hablar sobre los antecedentes de 1940. El 15 de agosto de 1939 asume la magistratura de la Nación el general José Félix Estigarribia, apoyado por un grupo de jóvenes liberal denominado los cuarentistas. Esta aprobación a la Carta Política del 10 de julio de 1940 de la Constitución promulga una ley que sería la nueva Constitución de la Nación. El 4 de agosto de este año, a través de esta aprobación plebiscitaria, sería reemplazado por la nueva Constitución de 1870. En materia electoral, esto establecía que tenían el deber al sufragio, con el artículo 39 y 44, con la representación de los cuerpos colegiados. Los partidos que obtuvieran mayor cantidad de votos según el estatuto electoral de la ley 600 estableció que la banca en disputa de un cuerpo colegiado de 2/3 fueran otorgado al partido mayoritario y el tercio restante que se repartiera en los partidos minoritarios en proporción a los votos obtenidos por cada uno de ellos según el artículo 8. Con los antecedentes, en el año 1961, el 5 de julio, se promulgó la ley número 704 del derecho, donde trata del derecho político de la mujer, que previamente había sido sancionado por la entonces Cámara de Representantes. Esta ley estableció la igualdad para los derechos políticos de las mujeres en nuestro país. Saltamos a los artículos de la Constitución de 1967, en donde la disposición constitucional que exigía la aplicación de un sistema de representación proporcional del artículo 111 para la distribución de cargos en los cuerpos colegiados, estamos hablando de los estamentos del Estado. La ley secundaria disponía que las 2/3 partes de las bancas en disputa se otorgaran
al partido que obtuviera mayoría de votos. Estamos hablando también del estatuto electoral de la ley número 600 del 15 de julio de 1960, el artículo 8, la ley electoral de 1981, ley número 886 del 11 de diciembre de 1981, artículo 8, mantuvo el sistema. La Constitución de 1967 se redactó estableciendo la igualdad de los derechos civiles de los políticos, de los hombres y las mujeres, y que el sufragio, el derecho, deber, función pública del sector del elector. Se fundó en el voto universal, libre, directo, igual, secreto, donde el conteo de votos es fiscalizado. Saltamos a lo siguiente, que también es sumar relevancia para esta Constitución del año 1967, que es el Código Electoral. El Código Electoral de 1990, ley número 1/90, estableció el sistema DOM, que hasta hoy en día sigue vigente, en el artículo 273, para la distribución de escaños de los cuerpos colegiados para la elección de presidente de la República. Se estableció el balotaje en los siguientes términos. Resultará electo el candidato que tuviera la mayor cantidad de votos o el 50% de la participación de los ciudadanos. Si no se alcanzase esa mayoría, se realizará una nueva elección en plazo de 30 días. Últimamente participarán los dos candidatos más votados. Artículo 256 de la Constitución Nacional, inciso 2. Prosiguiendo con la exposición de los compañeros anteriormente, a mí me corresponde hablar sobre la Constitución de 1992, pero antes de hablar y de adentrarnos un poco de un articulado específico de la Constitución vigente de 1992, tenemos que hablar necesariamente de la Convención Nacional Constituyente del año 1991. Para saber lo que significa una convención constituyente, debemos necesariamente saber qué significa eso. Y una convención constituyente es una asamblea, es un organismo de representantes colegiados elegidos por el pueblo, que tiene como función redactar la nueva constitución, dado para ello de plenos poderes o poder constituyente al que deben someterse todas las instituciones públicas. Entonces, con relación a la Convención Nacional Constituyente del año 1991, el 1 de diciembre del año 1991 se celebraron la elección para los miembros de la Convención Nacional Constituyente, quedando integrado específicamente con 198 convencionales electos, representados por los partidos, de los cuales 122 convencionales eran del Partido Colorado, 55 convencionales del Partido Liberal, 19 convencionales del Movimiento Constitución para Todos y también un convencional del Partido Cristiano y uno del Partido Febrerista. El sistema DOM electoral, el sistema de asignación de bancas se realiza a través del sistema DOM sin piso. El 2 y 3 de febrero de 1989 se produce el golpe de Estado contra el general Alfredo Stroessner. La Constitución del año 1992, específicamente en su artículo 118, que nos habla del sufragio, que nos dice el sufragio es derecho, deber y función pública del elector, constituye la base del régimen democrático y representativo, se funda en el voto universal, libre, directo, igual y secreto, en el escrutinio público y fiscalizado, también en el sistema de representación proporcional. Si hay un logro de la Constitución vigente es que pueda apuntarse a la consolidación de la pluralidad política y el régimen de libertades públicas. Habiendo escuchado la exposición histórica sobre la evolución de la democracia en el Paraguay y la evolución de ese documento que en el año 1537
nos dio la capacidad para poder elegir a nuestras autoridades. Hoy más que nunca está vigente la democracia en la República porque hemos conservado ese derecho de la libertad política para elegir nuestras propias autoridades y lo valoramos con los compañeros en este trabajo práctico que hemos aprendido gracias a la cátedra del sistema electoral del Paraguay. Muchas gracias.